Un saludo a todos los compañeros en Mendoza en este acto homenaje a Otto. Estos actos que se están haciendo en todo el país tienen una gran importancia, digamos, para nosotros, para la historia del partido y para la continuidad. Me pidieron una contribución o un aporte en lo que yo pudiera a la idea de Otto en la construcción del partido, en su fundación y sobre todo en la construcción, es decir. Bueno, esto puede parecer un tema, por ahí uno diría, en Otto están las grandes contribuciones teóricas, su rol político, sus definiciones, su personalidad, pero la construcción del partido fue probablemente su principal obra, donde concreta el grueso de estos pensamientos como transformados los pensamientos y las ideas en fuerza material. La fundación del partido arranca con una rebelión de la Federación Juvenil Comunista y cuadros del partido, como era Otto, contra la dirección del Partido Comunista, que venía traicionando los intereses de la clase obrera y precipita un hecho que es sumarse a la traición de dejar abandonado al Che en Bolivia. Esto precipita la ruptura adentro del partido y la confluencia de otros afluentes, como fue, por ejemplo, el MENAP en el movimiento universitario, o el movimiento, una parte del MLN, o algunos, por ejemplo, que estábamos sueltos por ahí, escuchando en algún garage los videos, no eran videos en aquella época, las grabaciones de los discursos del Che y de Fidel, y todo eso confluyó en la ruptura. Estos fueron unos 5.000 militantes de todo el país que marchaban, por lo tanto, hacia su organización. ¿Cómo qué? Ahí se fue al primer congreso. Y ese fue un primer debate. Si constituir un partido político de la clase obrera, o por ejemplo, estaban algunas ideas de armarse ya como foco, o de constituir un partido de dos brazos. O sea, por ejemplo, es un primer debate donde Otto y los camaradas, el grueso de los camaradas que confluyeron en el Comité Central del primer Congreso, defendieron la posición de un partido político de la clase obrera con un contenido que era el de luchar por la hegemonía proletaria en la revolución democrática, agraria, popular y antiimperialista. Esto tampoco era de por sí. La ruptura con el Partido Comunista tenía que ver la ruptura con las tesis del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que planteaba la posibilidad de la transición pacífica al socialismo, la coexistencia pacífica con el imperialismo y en los países dependientes la subordinación a los movimientos de burguesía nacional y que hasta ahí llegaba. Por lo tanto, esta definición de la hegemonía proletaria tenía que ver con un tema también teórico muy profundo, que era el de definir a la revolución como una revolución por etapas e ininterrumpida. Esto se concretaba en la idea de hegemonía proletaria. Y esto daba lucha tanto contra el oportunismo de derecha predominante en los partidos comunistas y en el Partido Comunista Argentino en concreto, como contra presiones trotskizantes que tuvimos de inicio de una idea de revolución socialista de inicio. Por lo tanto, esto dejó los fundamentos de organizarnos como partido. Fue unido además a una noción táctica clave de la hegemonía proletaria, que fue la idea de que había un polvorín de odio popular que se resecaba bajo esa dictadura, y esto unía y enlabonaba estos dos temas. Eso nos llevó, se dice la construcción, bueno,
En este entronque hubo, por lo tanto, mucha lucha de ideas, hubo provocación, hubo infiltración, y de esos 5.000 que se contaban al inicio, a la hora de la verdad, después del primer congreso, éramos unos cientos. Pero esos cientos desbrozamos un camino que es el que llevó al gran triunfo del ESMATA en Córdoba en 1972. Y este es otro momento que tiene a Otto también como protagonista en la elaboración de un núcleo de nuestra línea de acumulación de fuerzas, que era la idea de que en los cuerpos de delegados se encerraba no solo un mecanismo democrático que posibilitaba un fenómeno como fue la recuperación del ESMATA, sino un fenómeno nacional, pero que recogía algo de la experiencia internacional del proletariado, que permitía desatar con todo las fuerzas obreras y constituirse en un eslabón de la hegemonía, de la acumulación y de la idea insurreccional con la que se fundó el partido. Con este núcleo de ideas, bueno, nos fuimos enfrentando con una realidad en la que se chocaba ya, por ejemplo, con la intervención rusa en Checoslovaquia y se fue confluyendo con el pensamiento de Mao Zedong y buscando la relación con China, en la que Otto fue un avanzado. Acá, por ejemplo, es muy significativo. Después que establecimos relaciones de partido hermano con el partido chino, Otto, a la vuelta de la delegación del año 72, escribe un artículo en Teoría y Política que también que reflexiona sobre la revolución cultural, no ya como un fenómeno a estudiar de lo que sucedía en China, sino que lo vincula estrechamente con nuestra propia experiencia, con la experiencia en general teórica del partido y de la construcción del partido. En un plano general, permitió elevar nuestras conclusiones políticas y teóricas al cristalizar la idea de que la Unión Soviética se había restaurado el capitalismo, era parte de los enemigos del pueblo, y esto permitió cristalizar una elaboración propia que nosotros íbamos haciendo sobre elementos de la política nacional, que nos permitió ver no solo la restauración en la Unión Soviética, sino su penetración en la Argentina. Y bueno, producto de esto es el tema de la línea antigolpista y de nuestra gran definición política alrededor de este tema, que nos distinguió en la izquierda y nos unió a lo mejor del peronismo y sobre todo al sentimiento de lo demás de abajo de las masas peronistas. Junto con esto, Otto traía una reflexión que escribe en de nuestra revista teórica sobre cómo son las condiciones, sobre lo que aportaba el maoísmo en la construcción del partido. Lo que aportaba en el plano teórico, al definir que la lucha principal era contra el oportunismo de derecha, contra el revisionismo y contra el idealismo. Y que el revisionismo tenía, a diferencia del revisionismo contra que lucharon Marx, Engels y Lenin, acá la base de un Estado imperialista que era la URSS. Esta fue una noción clave, que por lo tanto el carácter de la lucha contra el revisionismo adquiría otra envergadura. En China contra la restauración y en el mundo contra las ideas revisionistas que operaban en todos los partidos comunistas y en las fuerzas revolucionarias. Y además, que la lucha contra estas ideas que se concretaron cuando en la Unión Soviética se atacaban los errores de Stalin para hacer pasar todas estas ideas revisionistas. Entonces,
Mao establece una crítica a Stalin a partir de los aciertos y de que Stalin defendió la dictadura del proletariado. Y al mismo tiempo pudo sobre esta base de defender sus aportes principales en la lucha mundial de la clase obrera, hacer la crítica a sus posiciones mecánicas, mecanicistas en la filosofía, que trababan el desarrollo y que no vieron los elementos de la restauración que se incubaban en un país socialista. Ahí hay una reflexión que hace Otto, por ejemplo, donde cita el prólogo, la contribución de la economía política, en la que Marx plantea que cambiada la base social, el cambio superestructural era relativamente rápido. Claro, Marx se refería a esto a una visión histórica suya del materialismo histórico y de las sociedades. Pero lo que comprobaba la revolución cultural china, que este cambio no era ni rápido ni inmediato. Y lo que agrega Otto en esa reflexión propia, como diciendo, y se comprueba que esta lucha va a ser una lucha prolongada. Por lo tanto, el tema de la lucha teórica y de la lucha ideológica, la construcción de los partidos, en toda esta etapa, adquiría un peso muy grande, se resignificaba. Y él encuentra el método para desarrollar esta lucha en un párrafo, bueno, que sería bueno leerlo. Si yo lo leo me tengo que poner anteojos, es dificultoso, pero que conceptualmente, si se lo busca en el TIP 9 se lo va a encontrar, y que conceptualmente lo que plantea es, en la lucha interna las distintas opiniones reflejan, por un lado reflejan ideas de clase, pero al mismo tiempo reflejan la realidad, y en un partido revolucionario, entre revolucionarios, esta lucha es permanente y es el motor del desarrollo de un partido. Y que, por lo tanto, el tratamiento de esta lucha de ideas con un método que permita tanto su despliegue como conducirlas a partir del centralismo democrático, que permita que las venas del partido no se anquilosen y que pueda acudir a la práctica y a los cambios que se van operando permanentemente en una sociedad y en una acumulación de fuerzas, en forma tal que el desarrollo político y teórico se mantenga. Esto es fundamental porque no es la visión de que las leyes, una vez descubiertas, son eternas. Nada es eterno. Por lo tanto, uno desbroza las leyes fundamentales para la revolución en un país y al mismo tiempo esto está en movimiento. Y acá viene otro tema que ha sido una virtud que van a destacar todos los compañeros de Otto, que era el estar muy pegado a los demás de abajo y escuchar mucho, porque en esta escucha estaba la posibilidad de ver los cambios. Y en escuchar mucho también a las distintas opiniones de distintos sectores. Por lo tanto, él siempre dio mucho lugar a las distintas opiniones de profesionales, de científicos, de estudiantes, de intelectuales, y a que esto tuviera un curso abierto en el partido y en la circulación de ideas. Desde ya, para desbrozar cuáles eran las correctas y cuáles eran las incorrectas. Y como planteó él en ese TIP, para impedir que las corrientes que expresaban a sectores de burguesía o de pequeña burguesía en el partido se transformen en tendencias, de transformarse no cristalicen en fracciones y en caso de ser así, que ese debate lo protagonice el conjunto del partido y el conjunto de sus afiliados. Esto fue fundamental para mantener el partido unido en estos 53 años. Y así derrotamos además a diversas fracciones, que quedaron reducidas y el partido no perdió nunca su vigor troncal. Con esta línea de acumulación de fuerzas y con otra noción que siempre
tuvo Otto desde esa idea del polvorín en adelante, que es la relación concreta de la estrategia con la táctica. Siempre en la táctica inmediata del partido, él encontraba cuál y alumbraba y analizaba cuáles eran los eslabones para abrir esa estrategia. No la estrategia como una cosa de futuro en la que uno va acumulando gradualmente ladrillitos, sino como una lucha política en la que en la realidad inmediata era posible encontrar los eslabones tácticos que nos aproximaran a esa salida revolucionaria. Esto tuvo que ver con el antigolpismo, tuvo que ver con el conjunto de las definiciones que tomaba el partido. Y otro tema clave o momento importante en la historia, digamos, y en su contribución a que este partido se mantenga, se fortalezca y sea una realidad presente, nacional, en todos los rincones del país, que así como fue él el que motorizó más el acercamiento a China, fue el primero que señaló, ya en 1979, a la vuelta de un viaje en el que él fue invitado a China, que en China se había restaurado el capitalismo. Y lo dijo con una frase simple. Dijo, los que tenían el bonete en la época de la Revolución Cultural y no les cortaron la cabeza porque los hacían desfilar con un bonete para que todo el mundo viera que eran los revisionistas, como Deng Xiaoping. Ahora, los que habían tenido el bonete, él lo veía en los puestos de dirección. Y este tema de tener clara la restauración en China salvó al partido y le dio las armas políticas e ideológicas para enfrentar lo que hoy ya son más de 40 años de reacción mundial, en las que el partido se mantiene y mantiene vigorosa siempre esta idea táctica de Otto, de que en cada momento hay que encontrar los eslabones que nos permitan abrir la revolución. Así es como se fue al argentinazo, así. Yo solo no me voy a referir a esto, que seguramente se van a referir otros compañeros. Y por último, una idea clave que él ya señaló en aquel TIP, que cuando él plantea el corazón del marxismo es un profundo conocimiento de la historia, estar muy pegado a la clase obrera y a sus desarrollos y una profunda concepción filosófica del mundo. Y Otto se formó en esto. Él siempre decía, soy un revolucionario práctico, y así fui lanzado a la lucha. Pero él se esforzó permanentemente por su formación en este terreno y nos dejó una obra teórica fabulosa, entre otras, porque estudió la raíz de la formación de la nación argentina, y eso está en su texto de la historia del Río de la Plata, y tuvo una formación filosófica profunda en la dialéctica, que era lo que a él le permitía partir de la complejidad de una realidad y por lo tanto tomar el conjunto de los aspectos, escuchar todas las opiniones y en buscar la contradicción principal a partir de las múltiples determinaciones que tiene cada momento y cada proceso. Bueno, creo que son varios de los fundamentos de la contribución de Otto a la organización, el desarrollo y el crecimiento de este partido. Bueno, un saludo, un abrazo a todos y viva el Partido Comunista Revolucionario, y los saludo en esta importante actividad que están desarrollando.